qué hacer frente a una crisis asmática. Una crisis asmática es un empeoramiento brusco de los síntomas de dificultad respiratoria. Hay ciertos puntos que todo asmático y toda madre de niño asmático deben conocer. Plan de acción. El tener un plan de acción aporta un poco de tranquilidad. Todos sabemos que el desesperarnos solo agrava los síntomas. Conocer sus síntomas es conocer qué es el asma, saber identificar con tiempo que las cosas se van a poner complicadas y tomar los recaudos necesarios. Conocer su flujo máximo. Este aparatito, llamado medidor del pico flujo muy utilizado en la actualidad, nos da una información mensurable de la gravedad de la crisis. Conocer sus medicamentos, ya que los hay para el momento de la crisis, para antes de la misma y para después de la misma. Reconocer los signos de alerta temprana. Hay ciertos indicadores de gravedad que no debemos dejar de tener en cuenta. Identificar cuándo vamos a poder manejar la crisis en casa y cuándo tenemos que dirigirnos al hospital o centro especializado. Entienda su plan de cuidados del asma para prevenir un ataque del asma. Todos los que tenemos asma debemos tener un plan de acción, ya que es fundamental para prevenir el empeoramiento de nuestros síntomas y los ataques. De la mano del médico es posible determinar todos estos puntos y cuándo vamos pasando de una etapa de gravedad a otra, para saber dónde estamos parados. La mayoría de los planes tienen tres componentes: etapa de la gravedad identificada por la tasa de flujo expiratorio máximo. Acá es donde usamos el medidor de pico flujo expiratorio máximo. En realidad se puede prescindir del mismo, ya que la gravedad de la crisis en una enfermedad tan sintomática como esta es bastante fácil de notar. Una lista de síntomas a los cuales prestar especial atención, ya que de aparecer indicarían gravedad, las acciones concretas a llevar a cabo en base a flujo máximo o a los síntomas. Asegúrense de entender el plan y no tenga miedo de hacer preguntas. Asegúrense que la gente que cuida de hijo, en caso de ser él el paciente, y de su escuela tienen bien entendido el plan de cuidados. Conozca su asma y síntomas de ataque del asma. Cada persona con asma es diferente. Algunos tienen ataques frecuentes, mientras que otros ven pasar largos periodos de tiempo entre los ataques. Debe controlar sus síntomas de asma como la opresión torácica, las sibilancias, la dificultad para respirar y la tos. Conozca su pico flujo máximo. Este aparatito, que como dije antes es de gran ayuda, cada vez es más usado y además es muy barato, es la clave para determinar la forma en que su asma se está comportando y prevenir ataques. El mismo le informará lo bien que está respirando y su uso es una parte clave del plan de cuidados del asma. Si los números de flujo máximo van en descenso, su asma está empeorando y hay que actuar con rapidez para evitar un ataque de asma. Es necesario dar los medicamentos según las instrucciones en el plan de cuidado del asma para detener los síntomas y prevenir un ataque de asma. Conozca sus medicamentos. Entender el propósito de cada medicamento en el tratamiento del asma es muy importante porque algunos medicamentos están diseñados para el alivio de los síntomas agudos de asma y de los ataques de asma y otros para el control a largo plazo del asma. Tomar un agonista beta de larga duración, medicación para el control a largo plazo, durante un ataque agudo de asma en realidad puede llevar al empeoramiento del asma. En el plan de cuidados del asma se dejará bien en claro qué medicamentos tomar en función de flujo máximo y otros síntomas. Sepa reconocer las señales de alerta temprana de empeoramiento del asma y ataques de asma. Como padre de un niño con asma o una persona con asma, es muy importante que reconocer y tratar las señales de advertencia temprana de un ataque de asma. El manejo adecuado desde el principio en un ataque de asma puede ahorrarnos una estadía en la sala de emergencia, una admisión al hospital o algo peor. En general, los signos de alerta temprana de empeoramiento del asma y los ataques de asma incluyen una caída en la tasa de flujo expiratorio máximo, aumento de la tos, sibilancias, opresión en el pecho, dificultades para realizar las actividades diarias normales, factores individuales que se observan con el paso del tiempo que indican empeoramiento del asma o un ataque de asma. Al desarrollar estos síntomas tenemos que estar conscientes que estamos en una zona de riesgo. Es el momento de actuar. Acá es donde tenemos que poner en marcha la maquinaria previamente pensada. Una dosis adicional de Ventolin o algún otro beta-2 agonista, corticoides intramusculares si no hay respuesta.
El plan de cuidados del asma tendrá instrucciones sobre cómo proceder y cuándo llamar a su médico. Cuando los síntomas se identifican y se tratan a tiempo, mejorarán tanto el pico flujo como los síntomas. Sin embargo, obviamente tenemos que tener un plan por si los síntomas no ceden. Asegúrense de discutir su plan de cuidado del asma con su médico. Si usted o su hijo tiene con frecuencia necesidad de intensificar el tratamiento del asma debido a los síntomas o empeoramiento de los flujos pico, o la frecuencia de los ataques de asma aumenta, estamos ante signos de mal control y es necesario replantear la forma en la que se está tratando la enfermedad. Identificar las indicaciones para el cuidado de emergencia. Una de las habilidades más importantes que un paciente o padre de un niño con asma debe poseer, es saber cuándo ya no podemos hacer nada más en casa, y tenemos que llamar a nuestro médico, o dirigirnos a un lugar donde dispongan de los medios necesarios para hacer ceder el ataque. Los siguientes síntomas son señales que usted o su hijo tiene que llamar al médico o dirigirse a un centro de emergencias. Sibilancias que se producen tanto al inspirar como al expirar, tos que se ha convertido en continua dificultad para respirar, mayor a lo que es en general, taquipnea o respiración muy rápida, retracciones en la piel sobre las clavículas o el abdomen se hunden al inspirar, respiración muy corta y entrecortada. Dificultad para terminar de decir oraciones completas. Palidez, demasiada ansiedad, labios o uñas azuladas, cianosis. Alteración de la conciencia. Cuando el asmático está como que se duerme aunque esté muy agitado, si usted o su hijo tiene alguno de estos síntomas, se encuentran ante una crisis grave, deben tomar medidas de inmediato, lo que también incluye llamar a un médico. Asegúrense de tener los números de emergencia y los detalles de a quién contactar en una situación de emergencia en un lugar fácilmente identificable como en la heladera o en un lugar visible. También es una buena idea para llevar esta información con usted. Cuando el asma está bajo control, debe estar libre de síntomas de asma y ser capaz de hacer la mayor parte de las actividades normales. La pronta identificación y acción ante un ataque de asma y el empeoramiento de los síntomas del asma evitará complicaciones y frecuentes visitas al servicio de urgencias.